El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, este Evangelio, ¿verdad? Lo que viene a decirnos hoy, ¿qué es lo que mancha verdaderamente al hombre? Va ebelañane muy vayajina, tenamba lañandera jajina petape vaire. Da ese yo que fuera, porque ya fulano, ya por la iba ahí. Bueno, por ahí pueden ser, ¿verdad?, situaciones que nos pueden influenciar porque son mal ejemplo para nosotros, etcétera, etcétera. Pero, queridos amigos, como dice el Padre Ceciño en esa música, la decisión es tuya, la decisión es tuya. La decisión es tuya, queridos hermanos. Entonces, de ahí que tú eres ese tamba, que tú eres ese ave, alguno verde mía lleva, porque a yo hacer la justicia, y que tú un de cualquier verde mía lleva, y que tú hanguanza, eres ya poco cualquier viroreía lleva. Y entonces te estoy comprando, ¿verdad? Te estoy sobornando. Y entonces la decisión es tuya. Aunque con la ñande ya este día la ñande boeseina y ñande, nada que viene de afuera le puede manchar al hombre. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros estamos haciendo el mal, si nosotros estamos en la corrupción, si nosotros estamos en el mondajá, en la sobrefacturación, si estamos en esto y en aquello, si aceptamos sobre o no sobre, etcétera, etcétera, la decisión es tuya. ¿Entienden, queridos hermanos? Ñandela ya decidía, Gina, ¿entienden? Y claro, cuanto más entramos en una situación así, después es mucho más difícil pedir y exigir y decir algo a alguien, ¿verdad? Porque ya entramos, queridos amigos, nos manchamos. Ciertamente que podemos cambiar, no hay ningún problema, pero claro, una vez que nosotros entramos y entramos y entramos, después es mucho más difícil, ¿verdad? Es lo que pasa con tanta gente que ha entrado en la corrupción y después ya les cuesta salir. Por una parte, porque entonces todo es plata dulce, todo es así, parece que es sencillo. Pero sin embargo, la decisión de arruinar a unos hermanos, de arruinar a una comunidad, esa decisión es nuestra. Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, lo que sale. Va el ande decidía, va el andere hipotá, va el are usea, alare ya posea, upea de neacaneos. Entonces, queridos amigos, una de las cosas que yo escuchaba tanto, ¿verdad? Escuchaba tanto desde pequeño, ¿verdad? No solamente en mi casa, mi papá que justamente decía la misma cosa, ¿verdad? Sobre esta cosa, será, ¿cuál decisión de la decidita de la licuata va para allá bota pero ya tendeque, porque tan va utan de, o pa yo lo utan de. Pero no solamente, como le está diciendo, en mi casa, ¿verdad? Sino que también
Yo recuerdo en el colegio salesiano ahí en Concepción, ¿verdad? Ahí también estaban los hermanos maristas. Ese cuando tenía hermanos era Vicente, tenía español. Carape tenía lente y tenía hermano Vicente. Y él hablaba mucho, ¿verdad? Y nos daba también la catequesis, recuerdo los domingos, más de 1000 mitaí que estábamos ahí. Y entonces ayudaba ahí a los salesianos, porque los maristas tenían ahí a media cuadra, ¿verdad? Su comunidad de los hermanos maristas. Y bueno, y justamente todas esas cosas que nada más que ellos lo que estaban haciendo es reflexionar este mismo evangelio. Esto es hablar de Dios, queridos hermanos. Yo no sé por qué tanto algunos dicen tenemos que hablar de Dios. Y siempre que hablamos de estas cosas, yo no sé qué quiere decir para algunos hablar de Dios, ¿verdad? ¿Será que quieren que se hable de angelito? Que hablemos, no sé, de qué color es el ojo de la Virgen María? No sé, ¿qué quiere decir hablar de Dios, verdad? Aquí te está diciendo bien. Dice, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones. Entonces yo no sé si estoy hablando de política porque estoy diciendo que hay muchos que justamente del interior de su corazón, entonces que provienen sus malas intenciones. Malas intenciones. Las fornicaciones, los robos. Eso voy a hablar de política. Me parece que hablar aquí justamente Dios nos está diciendo esto. Los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la envidia, etcétera, etcétera. Hombo perere ñandre ave beñan de yara lleva la diccionario y cual cañan de tamba. O menos recoge beña cabe ante y sente hina con pepe por lo menos ñande. Así que queridos hermanos, ya llero de miñande y catu hanguay sala jay cuami. Beñan de yara y añande este día. Y para que podamos hacer caminar y entender que la gracia de Dios está presente con nosotros y la decisión es nuestra. ¿Cómo vamos a decidir hacer nuestro camino? ¿Cómo nosotros nos vamos a empeñar para salir adelante? Que así sea. Que así sea.